Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de servirle a través de este espacio En paz me acostaré. Lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche, por medio del audio de su emisora Vino Nuevo Radio y también por medio del video de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Hoy, como todos los lunes, nos corresponde hablar de Jesús. La persona más importante en nuestras vidas es el Señor Jesús. Y en estos lunes venimos desarrollando 250 acontecimientos en la vida del Señor Jesús. Hoy continuamos con una seguidilla de parábolas que se dan en un orden cronológico, y es parte de lo que Jesús quería enseñarle a las multitudes y a los discípulos por medio de analogías o comparaciones. ¿Qué le parece si antes de empezar ese análisis bíblico oramos? Una vez más, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte. Gracias por todos los corazones que se van a incorporar para recibir tu palabra, no voz de hombre, sino palabra del cielo. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta noche a toda verdad y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuáles son los temas, amado hermano y hermana, de los cuales a usted le gusta conversar. No sé qué tipo de conversaciones le gusta tener o acerca de qué temas. Salomón decía en Proverbios capítulo 16, versículo 21, a la persona sabia, a la persona madura, se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradable sus palabras, más convincente es la persona. Si lo que tienes que decir no es mejor que tu silencio, entonces es mejor que no digas nada. Eso es lo que Salomón está diciendo en otras palabras. Hablemos de Jesús. Corresponde hoy el acontecimiento número 79 de 250 acontecimientos que hemos venido desarrollando ya desde hace algunos meses y que nos va a llevar probablemente lo que reste del año y muy probablemente el inicio del próximo. Hoy hemos titulado esta sesión Jesús enseña por medio de comparaciones. Recuerde usted, amado hermano y hermana, que los 4 libros de la Biblia que nos relatan la historia de Cristo Jesús son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que hemos hecho es combinar estos 4 libros en una armonía para crear una relación cronológica de la vida de Cristo en 250 acontecimientos, desde las profecías mesiánicas anunciadas en el Antiguo Testamento y hasta su ascensión al cielo. A través de todo este estudio concatenado de 250 acontecimientos cronológicos, observamos parábolas, observamos milagros hechos por Jesús sobre la naturaleza, sobre el área física del ser humano. Vemos también una serie de sucesos de los días de reposo. Vemos también una serie de acontecimientos muy interesantes y llenos de sana doctrina en los labios del Señor Jesús. La semana anterior, el lunes pasado, habíamos iniciado un acontecimiento, el acontecimiento número 78, respecto a la narración de la parábola del sembrador. Jesús narra la parábola del sembrador. Hoy corresponde entonces
hacer un análisis de la explicación de la parábola, porque Jesús cuenta la parábola y luego procede a explicarla. Mateo capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó. Toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Está Jesús en una seguidilla de enseñanzas muy interesantes, como lo vamos a ver ahora más adelante. Vamos a ver una serie de analogías o comparaciones donde Jesús quiere dejar una doctrina, una enseñanza bíblica, una enseñanza espiritual a través de elementos de la agricultura. Posteriormente va a hablar acerca de lo que es importante y relevante, como es el reino de los cielos, la importancia de las pequeñas cosas. Pero vamos a ir poco a poco haciendo el desarrollo de cada una de ellas. Ahora Jesús procede a explicar y a describir los elementos de la parábola del sembrador. Recuerde usted que el agricultor que sale a sembrar es el que se dispone a difundir las buenas nuevas. O sea, usted es el agricultor o la agricultora. ¿Qué es lo que sembramos usted y yo? La semilla. ¿Y qué es la semilla? Cuando nos vamos a Lucas capítulo 8 versículo 11 encontramos que la semilla que se siembra es la palabra de Dios. Y los terrenos o los 4 suelos que pudimos observar corresponden a las distintas receptividades del ser humano, porque, amado hermano y hermana, no todas las personas son iguales, no todas las personas reaccionan de la misma manera. No podemos predecir cómo va a reaccionar una persona a una cosa o a otra. En el caso de la predicación del Evangelio, las personas reaccionan de maneras muy diversas. Algunos son más receptivos, otros son menos receptivos, pero eso no es asunto suyo. A usted no le corresponde la receptividad del terreno, a usted le corresponde sembrar la semilla, porque usted es un agricultor en las manos del Señor. Cuando hacemos el análisis de la primera semilla que cae junto al camino, según la parábola de los 4 suelos o la parábola del sembrador, el camino, en este primer caso, es un sendero muy endurecido, donde ningún arado ha podido horadar ese suelo. Entonces, una semilla que cae junto al camino o un terreno endurecido, como el que nos está relatando Jesús en ese primer suelo, es aquella persona que escucha la palabra de Dios, pero ha cerrado su corazón. Viene Satanás y arrebata aquello que había sido sembrado. Vienen las aves del cielo, se come la semilla y ahí quedó en nada. Podríamos decir que ese tipo de persona que recibe el mensaje es un simpatizante. Ha escuchado de Jesús, dice que los cristianos son muy buenas personas, que hacen buenas acciones, que él comulga mucho con algunas cosas de la iglesia cristiana, pero hasta ahí. No hay nada que hacer, porque esa semilla no puede entrar en ese suelo tan endurecido. Y no es culpa del que siembra, no es culpa de la semilla, es culpa de ese suelo que no permite que absolutamente nada penetre en ese terreno, en esa tierra tan dura. La segunda semilla de la parábola de los suelos nos habla acerca de aquella semilla que cae en pedregales. La palabra de Dios se recibe con gozo, pero no tiene raíz. El problema es que la semilla cae superficialmente, es de muy corta duración. Es probable que una aflicción, una tristeza, cualquier cosita acabe con esa siembra. Una prueba, por ejemplo, puede terminar siendo demasiado difícil de superar para este tipo de personas y se acaban dando por vencidas. Son como un fuego artificial, lo que dura un fuego artificial en el suelo. Así son este tipo de personas que la semilla es sembrada en esos terrenos que son pedregosos. La tercera semilla, según la parábola del sembrador, corresponde a aquella que es sembrada entre espinos. Es una persona que es receptible, es una persona sensible a la palabra, pero hay algo en ella, un descuido, que permite que las distracciones y los placeres de esta vida
tengan prioridad con respecto a la palabra, y esa persona se termina ahogando. Empieza muy bien, avanza muy bien, pero la cruz se le hace muy pesada, los placeres se le hacen muy codiciosos, y esa persona termina precisamente por ahogarse. La semilla se ahoga y esa siembra queda absolutamente en nada. La cuarta y última semilla cae sobre buena tierra. Esto lo que quiere decirnos, hermano y hermana, es que ese terreno donde cae la palabra de Dios que usted ha sembrado, es una persona que continuamente está profundizando en sus convicciones, se está alimentando de las verdades de Dios, las está aplicando fielmente, permanece cerca del Señor, supera las pruebas, supera las tentaciones. Es una persona que va avanzando todos los días en la carrera cristiana. Es un buen terreno, la semilla ha caído muy bien, pero algo particular y muy especial de este terreno es que al final termina produciendo abundantes frutos espirituales. La semilla que cae en buen terreno, tarde o temprano germina y genera frutos abundantes espirituales. Esa es la gran diferencia de esos 4 suelos. Un suelo que cae superficialmente y es totalmente eliminada esa semilla, se la comen las aves. Ese otro suelo que cae sobre pedregales, muy superficial, el que cae sobre espinos que termina ahogándose, y un buen suelo o una buena tierra que termina dando frutos espirituales. ¿Qué tipo de suelo, hermano y hermana, es usted? ¿Un camino superficial? ¿Es usted tal vez un pedregal poco profundo? ¿O tal vez es un terreno espinoso? ¿O es un buen terreno profundo y productivo? Eso solamente lo puede contestar usted. El acontecimiento número 79, Jesús narra la parábola del crecimiento de la semilla. Les decía al inicio de este mensaje que hay una seguidilla de parábolas, analogías o comparaciones que están relacionadas con elementos de la agricultura. Ya Jesús nos ha hablado acerca de la parábola del suelo, ahora nos habla de cómo es que crece una semilla, el proceso de crecimiento de una semilla, visto desde un punto de vista análogo o comparativo con el proceso de crecimiento del cristiano. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, dice la palabra del Señor. El reino de Dios es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque ¿qué es lo que hace el sembrador? Simplemente va, tira la semilla, y después de eso no se va a quedar ahí a vigilarla, sino que él continúa con su vida cotidiana y no se da ni siquiera cuenta cómo es que funciona ese proceso de crecimiento. Jesús sigue diciendo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, dice Jesús, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vean qué interesante la narración de esa parábola y cómo Jesús quiere dejarnos una enseñanza de cómo es que todo cristiano y cristiana deberían ir creciendo en madurez espiritual. En la vida cristiana, hermano y hermana, no podemos quedarnos del mismo tamaño, como lo que Pablo le reclamaba a los hermanos de Corinto. Ustedes son bebés que hay que seguirles dando leche materna o leche en chupón. Yo quisiera darles algo más sólido, pero si el bebé no crece, no puede cambiársele a alimentos que sean más robustos y que le generen más nutrientes y que le ayuden en el crecimiento. Así es la vida cristiana. En algún momento tenemos que ir creciendo, nos vamos nutriendo de la palabra del Señor, de la oración, nos vamos nutriendo de la comunidad con los diferentes hermanos. Entonces, esa parábola del crecimiento del trigo, lo que nos narra
es, interesantemente, cómo es que ese proceso espiritual va creciendo. Y no crece de una manera rápida, no se asuste. Hay personas que quisieran que todo de la noche a la mañana fuera realizado con un chasquido de dedos. El crecimiento espiritual es lento. Nunca va a una gran velocidad como si fuera un vehículo a 230 kilómetros. Tiene que ir creciendo de una manera lenta, pero de una manera segura, porque así es como crecen las plantas, y por eso es que Jesús da en el clavo con esa analogía o comparación que hace con la vida cristiana. El ser humano siempre será responsable de sembrar el mensaje del reino. Usted y yo tenemos esa responsabilidad, pero el único que puede garantizar un resultado es el Señor, y eso tiene que quedarle claro a usted. Por eso es que Pedro le decía a los corintios: Apolo siembra, Cefas tal vez riega, yo ayudo también en la tarea. Estoy parafraseando el pasaje. Todos nos involucramos en la tarea de que las demás personas crezcan en el Señor, pero el resultado del crecimiento, eso le corresponde al Señor. Si el mensaje no cae en buen terreno, si esa planta no crece, o lo que vaya a suceder con ella, usted, hermano y hermana, está eximido de ese resultado. Su responsabilidad es llevar el mensaje, es esparcir la semilla. A eso es a lo que el Señor nos ha llamado. El acontecimiento número 80 de 250 acontecimientos de la vida de Jesús tiene que ver con otra parábola que guarda aspectos y elementos de la agricultura, y tiene que ver con la cizaña, una de las parábolas más conocidas y más difundidas de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 26. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vean qué interesante esta analogía, y cómo solo puede ser discernida desde un punto de vista espiritual. Más adelante el Señor va a hacer todo un despliegue a nivel de detalle para explicar mejor la parábola. Pero rápidamente usted ve a un hombre sembrando buena semilla y a su enemigo que luego siembra cizaña. Y como lo vamos a ver ahora más adelante, ambas se parecen porque cuando van creciendo son muy idénticas unas a otras, pero lo que las diferencia a ambas es el fruto. Ahora, el mensaje central de esa parábola del trigo y la cizaña es precisamente el reino consumado de Dios. Eso es la enseñanza central. En la actualidad, usted sabe, querido hermano, querida hermana, que los hijos del reino y los hijos del maligno viven juntos en la sociedad. Usted no puede meterse en una urna y no pretender hablarle a nadie, relacionarse con nadie, porque nosotros somos del cielo, no somos de este mundo. Recuerde que Jesús decía en su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, yo no te pido que los quites del mundo. Jesús no le pidió a su Padre Celestial que nos sacara de esta tierra, sino que nos guardara del mal. Y hasta que estemos reunidos con el Señor en su gloria, tenemos que convivir en este mundo caído, relacionados con personas caídas. El problema es que tanto el trigo como la cizaña viven juntos en la sociedad. Y le voy a decir algo adicional si usted no lo sabía. Nuestras iglesias, su iglesia, está llena de trigo y de cizaña. No me venga con el cuento que solo hay trigo. En todas las iglesias hay trigo y cizaña. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque Jesús lo enseñó. La cizaña se parece al trigo. Ese es el problema. Que son tan parecidas
que la cizaña confunde al pastor, la cizaña confunde a la diaconisa, la cizaña confunde al líder de jóvenes, porque como se parecen tanto, no se puede distinguir a simple vista, hasta que aparezca el grano, el fruto, y venga el tiempo de la cosecha. Hasta ahí nos daríamos cuenta quién es quién. Ahora, yo sé que nosotros quisiéramos que nuestras iglesias estuvieran solo llenas de trigo. Claro. Y ojalá pudiéramos identificar a la cizaña y meterle un machetazo y tirarla puerta afuera. Porque nosotros sabemos que la cizaña no genera ningún valor agregado. La cizaña, al final de los finales, termina haciéndole grandes daños al trigo. El problema, hermano y hermana, es que la separación de la cizaña no le corresponde a la iglesia. Y eso es un problema terrible en que muchas congregaciones han caído, porque se han tomado una atribución que no les confiere. Vemos a muchos pastores echando personas de las iglesias. Es increíble. Familias enteras donde las hacen sacadas de las congregaciones. No les dejan siquiera entrar. En Mateo capítulo 13, versículo 28 al 30, Jesús dice: un enemigo ha hecho esto, hablando de la siembra de la mala hierba, de la cizaña. Entonces los siervos van y le dicen al maestro: maestro, ¿quieres que vayamos? Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos esa cizaña? Jesús les dice: no. Y hermano, esto es para usted. Hermana pastora, esto es para usted. Usted no tiene que andar arrancando cizaña, porque hay un problema. Y Jesús lo dice a continuación: no arranquen nada. Ustedes no son llamados a arrancar absolutamente nada, porque es capaz que cuando ustedes arranquen la cizaña, muy probablemente arranquen con ella el trigo. Entonces, creyendo ustedes que estaban arrancando mala hierba, le están haciendo daño al trigo mismo. Por eso es que entonces Jesús, la recomendación que nos da a las iglesias, a los pastores, a las pastoras, es que dejen crecer juntamente tanto el trigo y la cizaña. Y cuando venga el tiempo de la siega, y usted sabe cuándo vendrá el tiempo de la siega. El tiempo de la siega vendrá en la segunda venida del Señor Jesús. Cuando el Señor venga en su segunda venida, entonces Él va a decirle a sus segadores: recojan primero la cizaña, átelan en manojos para que la quemen, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, la moraleja de esta parábola es: no nos metamos en asuntos que solo le corresponden al Señor. No nos metamos en campos donde muy peligrosamente nosotros estemos atentando contra la obra del Señor, cometiendo acciones impropias, basadas en prejuicios, basadas en criterios, pareceres y sabiduría humana, que lo que va a terminar dañando es todo el sembradío. El que tiene oídos para oír en esta noche, es muy importante que oiga. El acontecimiento número 81 narra la parábola de la semilla de mostaza. Continuamos con los elementos de la agricultura, los cuales eran muy conocidos en la época de Jesús y que eran propicios para enseñar verdades espirituales. Yo por eso siempre he insistido, a través de todos los años de ministerio que Dios nos ha permitido servirle, que el método de enseñanza de Jesús es el mejor método que yo he conocido en toda mi vida. Es un método sencillo, un método claro, diáfano, que sabe llegarle a las personas. Le hablamos a las personas con elementos y cosas que las personas conocen, y en esos cortos cuentitos, en esos relatos pequeños, hay un aguijón que al final del relato termina poniendo a la persona contra las cuerdas y lo hace
analizar su vida misma y cambiar aquellas cosas que tienen que mejorar. Ahora Jesús pasa a contarnos la parábola de la semilla de mostaza, que también tiene un ingrediente adicional en la enseñanza, y es lo pequeña que es el grano de mostaza. Y como vamos a ver a continuación, la importancia que tienen las pequeñas cosas. Es algo que nosotros muchas veces pasamos por alto. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Otra parábola le refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Vean qué interesante y qué maravillosa es la creación de Dios. De algo tan pequeño, de algo tan insignificante, de algo que tal vez uno menospreciaría por el poco valor y por la insignificancia de su volumen, esta semilla puede llegar a producir un árbol tan grande, que hasta permite que las aves de los cielos aniden en sus ramas. Imagínense que la semilla de mostaza, para que se dé una idea, es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Si usted ha tenido la oportunidad de conocer un alfiler, la cabeza del alfiler de ese tamaño es el grano de mostaza o la semilla de mostaza. Pero una vez que esa semilla germina, crece, puede llegar a alcanzar un árbol de más de 4 metros. Vean qué increíble. Aquello que parece ser insignificante, aquello que se le resta poca importancia, aquello que creemos que no es importante, puede llegar a ser algo muy relevante. Hay personas que en el ministerio, en la vida cristiana, se creen muy poca cosa en los caminos del Señor. Y como estamos necesitando obreros en la viña, esas personas empiezan a creerse que son menos que los demás. Es que yo no sé cantar, es que yo no sé orar, es que yo en qué voy a servir, yo soy inútil, yo soy tartamudo. Recuerdo tantos ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia. Moisés se quejaba de que era tartamudo, Marta se quejaba de que estaba muy ocupada, y así una serie de hombres siempre poniendo excusas para servir al Señor. Pero hermano y hermana, con esas personas insignificantes, como usted y como yo, el Señor es capaz de engrandecer su reino de una manera increíble. Pedro, el hombre que estamos estudiando los domingos, del hombre del cual estamos hablando, que se parece a usted y a mí, era un hombre del vulgo, un hombre pescador. Pero en el momento en que se convirtió en apóstol, primero se convirtieron 3,000 personas y después se llegaron a convertir 5,000 más. Pedro no había estudiado, no había ido a una universidad teológica, no había estudiado apologética, no había estudiado hermenéutica, no había estudiado exégesis, no había estudiado teología. ¿Para qué tanta cosa? Pedro simplemente le dijo a ese inválido: yo no tengo nada que darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántese y camine. Eso es lo que Dios necesita hoy en día. Hombres y mujeres que, aunque se sientan pequeños, se dispongan a servirle al Señor con todo corazón y con todo amor. No es un tema de tener recursos, no es un tema de tener toda la situación arreglada y acomodada. Así no funciona. Porque Salomón decía: si esperas por mejores condiciones, nunca vas a lograr nada. Si esos son los bueyes, con esos vamos a arar. El crecimiento lo va a dar el Señor. Por eso es que, aunque el reino tenga un crecimiento muy pequeño, irá creciendo y producirá resultados muy notables. Lo que usted está haciendo para el Señor, así lo considere muy insignificante, muy pequeño, el Señor lo toma de gran estima y de gran valía,
cuando lo haces de corazón sincero para agradarle a Él. Por eso es que, hermano y hermana, cuando usted se sienta que no sirve para nada, no se olvide que el Señor cree en usted y que Él puede hacer grandes cosas a través del poder que se manifiesta en su propia debilidad. Podemos avanzar en el Señor y es el Señor el que nos va capacitando día a día para servirle en su obra. Hay otro elemento muy interesante que es muy pequeño e imperceptible y Jesús lo utiliza, ya que empezó con el grano de mostaza. Ahora quiere utilizar otro elemento para presentarnos una gran enseñanza espiritual. De esto vamos a estar hablando inmediatamente después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Damos gracias a todos los hermanos que se están incorporando a esta transmisión en vivo y en directo a través del audio de su emisora Vino Nuevo Radio y también del video del perfil de Facebook Ministros de la Palabra. Les recuerdo que a eso de las 9 de la noche usted puede volver a repasar otra vez ese mensaje, el cual queda grabado en su totalidad en nuestro perfil. Usted puede repasar los argumentos, puede revisar las citas bíblicas y también puede compartir ese mensaje con otras personas. Agradecemos a todos aquellos que en esta noche están conectados con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas, que hasta cada uno de ellos llegue la bendición del Señor y la edificación de ese mensaje que hemos preparado para cada uno de ustedes. La siguiente parábola que Jesús está contando en esa seguidilla de analogías tiene que ver con la levadura. Las personas que cocinan, que hacen este tipo de panes y repostería, saben de qué estamos hablando. En el contexto histórico, la levadura era un ingrediente muy importante en el quehacer diario. Se utilizaba el trigo, se utilizaba la cebada, y por tanto la levadura como elemento de crecimiento era muy importante en la elaboración de todo lo que tenía que ver con la panadería. Mateo capítulo 13, versículo 33. Jesús nos da otra parábola. El reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vean que Jesús continúa hablándonos acerca de la importancia, hermano y hermana, de las cosas que son pequeñas. Qué interesante, porque la levadura es un ingrediente casi que imperceptible. Por eso Jesús decía que el reino de los cielos iba a iniciar sin mucho aspaviento, sin mucho alboroto, como la levadura que se agrega en la masa para convertirla en pan. Ahora, la levadura es también importante que lo hagamos notar. En otros pasajes de la Biblia aparece también como un símbolo contaminante. En esta ocasión Jesús utiliza la levadura como un elemento de crecimiento positivo, pero también podemos verlo en otros pasajes como un símbolo de contaminación. Es interesante con las cosas pequeñas, que es de las que estamos hablando, cómo las cosas pequeñas impactan. A veces pareciera que no. Le tomamos mayor importancia solo a las cosas grandes, a lo que es visible, pero las cosas pequeñas las dejamos pasar y pueden impactar de una manera positiva o de una manera negativa. Recuerde usted en el libro de los Cantares cuando nos habla del peligro que tienen los viñedos con las zorras pequeñas,
¿Por qué? Porque ese animal tan chiquitito que cuesta mucho localizar puede generar un grandísimo daño que es o puede llegar a ser imposible de ser reparado. Entonces, no olvidemos la importancia que hay que darle a aquellas cosas pequeñas que tarde o temprano pueden causar un efecto positivo o un efecto negativo. El acontecimiento número 83, Jesús procede a explicarnos la parábola de la cizaña. Hasta el momento hemos visto a un hombre que siembra buena semilla y que se va a dormir, y en lo que nadie se da cuenta aparece su enemigo sembrando mala hierba o sembrando cizaña. Cuando el hombre bueno se da cuenta de que la cizaña está sembrada, sus hombres, sus siervos, le dicen que se arranca la cizaña, y el hombre bueno dice: no, hay que dejarla que crezcan juntas hasta que venga la siega. Ahora Jesús nos va a explicar cómo es que se procede con esto de la cizaña y del trigo, una vez que ya ambas matitas han crecido. Mateo capítulo 13, versículo 40 al versículo 42. De manera que como se arranca la cizaña, dice Jesús, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Hermano y hermana, la mala hierba no sirve para nada, no genera valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se envía al fuego y se extingue. Vean qué duro que es esa enseñanza desde un punto de vista espiritual, porque Jesús nos está diciendo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Entonces ya Jesús empieza a clarificar cuál es la labor o una de las labores que realiza la cizaña. La cizaña en cualquier lugar crece en la familia, la cizaña crece en la empresa, la cizaña crece en la iglesia, la cizaña crece en la comunidad. Entonces, parte del trabajo que hace la cizaña es servir de tropiezo. ¿A quién le sirve de tropiezo? Al trigo. Pero también dice Jesús que las cizañas son aquellos que hacen iniquidad. O sea, toda mujer o todo hombre que vive en medio de la maldad, practicando la maldad mañana, tarde y noche, es cizaña. Entonces, a este tipo de personas, que no me corresponde a mí juzgarlos, señalarlos, decir quién es trigo y decir quién es cizaña, porque le vuelvo a decir, hermano y hermana, tengamos cuidado de no meternos en temas que solo le corresponden a Dios. Entonces, los hombres, los ángeles de Jesús, cogerán a esta cizaña o a estas personas y los echarán en el horno de fuego, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que Jesús nos está vaticinando en Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42, es la morada eterna de todo hombre y mujer que no es trigo. Y volvemos otra vez, hermano y hermana, a hablar del concepto de separación. En eso la Biblia es totalmente claro. Yo no entiendo cómo personas hoy todavía dicen todos somos iguales a los ojos de Dios. No, no todos somos iguales a los ojos de Dios. Lo que Dios sí ha hecho es prever la misma solución para todos los hombres y mujeres de ese mundo en cuanto a darles la oportunidad de reconciliarse con Él. En ese sí somos iguales, porque todos tenemos la misma oportunidad. Pero lo que no podemos pretender es que todos al final vamos a morar juntos, de que somos los mismos, de que no hay malos ni buenos, sino que todos son exactamente iguales. No,
El concepto de separación en la Biblia es muy claro. Hay buenos y hay malos. ¿Y quién determina quién es bueno y es malo? Usted, no. Yo, mucho menos. El único que determina quién es bueno o quién es malo es el Señor. Porque vemos también los cabritos y las ovejas, la izquierda y la derecha, el que será tomado y el que será dejado. Entonces, hermano y hermana, no podemos obviar que o estamos en un bando o estamos en el otro, porque tampoco hay terceros bandos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay otra posibilidad. Entonces, lo que nos está diciendo Jesús aquí, nos está anticipando desde Mateo capítulo 13, sin necesidad de estudiar el Apocalipsis, sin necesidad de meternos en escatología o en hacer un análisis de los últimos tiempos. Ya Jesús nos está empezando a hablar en Mateo 13 el destino del hombre y la mujer que muera sin el Señor. La persona que no recibe a Jesús en su corazón como su Salvador, y no solamente lo hace Salvador, sino que también lo hace Señor de su vida. La persona que no quiera nada con Dios, el que esté siempre rechazando al Señor, tarde o temprano será esa cizaña que será lanzada al lago de fuego. Por eso, lo que les decía a ustedes hace unos minutos, es que cualquier parecido con nuestras iglesias, hermano y hermana, es mera coincidencia. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay creyentes verdaderos, pero también hay creyentes falsos, o aquellos que se llaman creyentes y que lo que menos hacen es creer. Son personas que tenemos dentro de nuestras iglesias que son falsas. El tema es que solo Cristo está calificado para hacer esa separación final. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, haciendo nuestra la analogía del cuerpo del apóstol Pablo, Pablo dice que la iglesia del Señor es como un cuerpo humano. Pablo también enseñaba a través de muchas analogías. Y una es la analogía del cuerpo. Y Pablo decía que el cuerpo tiene muchos miembros. Entonces, hermano y hermana, hay miembros en la iglesia que son bilis. Entonces ocupamos a la hermana bilis. Ocupamos al hermano hígado. Y hay otros hermanos que los necesitamos también, que crecen con nosotros. Pero será el Señor el que tarde o temprano decida si era o si no era. Tenga mucho cuidado, porque el único que está calificado para decir quién sí y quién no es el Señor. Por eso, más importante es que no juzguemos nosotros a nosotros mismos delante de Dios que estar analizando a los demás. Deje de estar cuidando los hijos de su vecino y cuide a sus hijos. Deje de estar viendo la paja de su vecina y mire el garrote o el tronco que usted tiene en su ojo. Es más importante que nos veamos a nosotros mismos a que estemos jugando de segadores, porque eso no nos corresponde a nosotros. El acontecimiento 84 tiene que ver con otra parábola, y es la parábola del tesoro escondido. Entonces Jesús nos va a enseñar una verdad bíblica a través de lo que se conoce como un tesoro. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vean qué bonito es como el Señor nos explica una verdad bíblica y nos habla de que este tesoro que encuentra en un campo que no era de él era tan valioso
que está dispuesto a hacer todo lo que sea por comprar ese terreno, porque en el momento en que compre el terreno, ese tesoro va a pasar a su propiedad. Por eso, lo que Jesús nos dice, palabras más, palabras menos, es que el reino de los cielos, hermano y hermana, y quiero que en esta noche, en estos últimos minutos, usted me ponga muchísima atención, porque yo no sé en este momento, terrenalmente hablando, qué es lo que usted tiene más valioso en su vida. No sé si será su casa, no sé si para usted lo más valioso es su trabajo, no sé si será el carro que tiene, no sé si tal vez lo más valioso sea sus hijos, tal vez la pareja que tiene, pero no hay nada más valioso para el ser humano que el reino de Dios sobre cualquier cosa que usted y yo podamos anhelar o podamos tener. Porque, hermano y hermana, todo esto que vemos va a desaparecer. Y lo único que podemos hacer hoy en día es invertir en el reino. Atesorar en el reino de los cielos. Eso es lo más importante. Y esa es la clara enseñanza que Jesús quiere dejarnos en esta noche. Nosotros tenemos que estar con la misma disposición de ese hombre, de deshacernos de todo lo que tenemos con tal de adquirir este gran tesoro. El hombre estaba dispuesto a vender todo lo que tenía porque consideraba de un gran precio ese tesoro escondido. Usted y yo en esta noche somos llamados a dejar muchísimas cosas que en vez de acercarnos a Dios nos terminan alejando de Dios. Entonces Dios quiere que en esta noche te sueltes de todo aquello que te tiene atado y que te impide tener una vida plena con Jesús. El hombre descubrió el tesoro por accidente. Sin embargo, notó su valor e hizo todo lo que le fue posible por dejarse ese gran tesoro. El acontecimiento número 85 de 250 acontecimientos del megatema Hablemos con Jesús o Hablemos de Jesús. Ese es el nombre correcto del megatema, Hablemos de Jesús. Tiene otra narración de una analogía o una parábola muy similar a esa última que hemos visto del tesoro escondido. Y tiene que ver con el mercader de perlas. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar a través de esta parábola? Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. También dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vean qué interesante la similitud que tiene con la parábola anterior, cómo se parece una a otra, porque ese, buscando nuevas perlas, encontrando una, vendió todo lo que tenía y la compra. O sea, lo que Jesús nos está diciendo en esta parábola es el valor supremo que tiene el reino. Es que usted y yo en esta noche, amado hermano y hermana, podamos visualizar el reino de los cielos como la adquisición más importante que usted y yo vamos a hacer en esta vida. Y por eso es que todos los días tenemos que invertir en el reino. Todos los días tenemos que estar comprando esas acciones que nos permitan obtener ese activo tan valioso. No es su trabajo, no es su dinero, no es su belleza, no es su elocuencia, no es su apellido. Eso no es importante. El Señor nos está diciendo en esta noche qué importante es el valor que tiene la patria celestial. Por eso es que es importante, o se parafrasea o se sobreentiende, es aquella persona que tiene que dejar todo para poder entrar al reino de los cielos. Así es como funciona. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo lo que haya que dejar atrás
con tal de que podamos alcanzar la patria celestial. A eso es a lo que usted y yo somos llamados, a invertir en el reino de los cielos. El acontecimiento número 86 tiene que ver con otra parábola, y es la parábola de la red. Entonces ahora Jesús ya ha dejado los elementos de la agricultura, ha dejado de hablarnos de pequeñas cosas que pueden influir para bien o para mal, porque si las dejamos van a ir teniendo un crecimiento exponencial que puede ser para cosas positivas o negativas. Nos ha venido hablando también acerca del valor supremo del reino, cuando nos habla del tesoro y cuando nos habla de las perlas. Ahora Jesús nos va a enseñar otra analogía, otra verdad espiritual, pero con el oficio de la pesca. Entonces, en la época de Jesús, todos esos elementos que hemos venido desarrollando en esta hora eran muy conocidos por las personas de entonces. Por eso era que se captaba fácilmente el mensaje. Le vuelvo a recomendar, hermano y hermana, una vez más: cuando usted enseñe la palabra del Señor, cuando usted predique la palabra del Señor, cuando usted evangelice a otras personas por medio de las buenas nuevas, hágalo de una manera clara, de una manera sencilla. Pídale al Espíritu Santo que le dé las palabras simples, que sea un mensaje claro de poder entender y asimilar a través de la obra del Espíritu Santo. No se adorne tanto, no necesita hablar griego, no necesita conocimiento teológico alguno. Pídale al Espíritu Santo que le dé esas palabras necesarias para llevarle a esas personas que tanto necesitan hoy en día el mensaje de salvación. Pero hagámoslo de una manera sencilla, como lo hizo el Señor Jesús. La parábola de la red. Mateo capítulo 13, versículos 47 y 48. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan afuera. Cuando el pescador tira la red al mar, recoge de todo. Exactamente. Estamos hablando de algo parecido al trigo y la cizaña. En la iglesia usted tira la red y se va a venir todo. Se viene la cizaña con el trigo. Bueno, precisamente es importante que cuando hablemos de Dios a otras personas, nunca nos daremos cuenta quién va a recibir el mensaje y quién no. Nosotros tiramos la red. No sabemos qué va a recoger la red espiritual del Señor. Pero al final de los finales, la separación misma que nos está hablando la red, que es muy similar a la parábola del trigo y la cizaña, entonces será el Señor el que sea más calificado para coger la red y quitar lo bueno y separarlo de lo malo. Así de simple y así de clarito es la parábola de la red. La red todo lo recoge: cosas buenas, cosas malas, personas malas, pero la separación le corresponde al Señor. De hoy en 8 días seguiremos hablando de Jesús. Hay mucho para hablar de Jesús, y vamos a ver entonces, haremos un análisis más profundo acerca de esta parábola, porque también esta parábola tiene una gran connotación y una gran enseñanza con la Biblia misma, pero de eso hablaremos en 8 días. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Una vez más te hemos servido, una vez más hemos traído tu palabra. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, que se ha recogido en esta noche y que tú vas a hacer lo que has establecido que suceda con ella en los corazones de aquellos que nos han escuchado y nos han visto a través de las diferentes plataformas. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu bendición, por tu respaldo. En el nombre de Jesús.
Amén. Hermano y hermana, el próximo miércoles, si Dios lo permite, tenemos un temita muy interesante para desarrollar con usted y se llama tardanza o tiempo perfecto. Usted le ha pedido algo al Señor y siente que el Señor se ha olvidado, siente que el Señor no llega, usted siente como que Dios está más ocupado en otras cosas. ¿Será así? ¿Será que el Señor se tarda? ¿Será que al Señor no le importa lo que te está pasando? Vamos a definir el próximo miércoles qué es una tardanza. Y cuidado, si eso a lo que usted le llama tardanza es más bien el tiempo perfecto del Señor. Próximo miércoles, 8 de la noche, invite a un amigo. Esta palabra también le puede servir de edificación. Lo bendigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.